Entonces, vamos a hacer un breve repaso de los primeros 3 pasos de el AMEF BDA. Ok, entonces empezamos pues por el principio. En el primero de los pasos, nosotros definimos el alcance, es la planeación y la preparación. En el paso de planeación y preparación, nosotros acotamos hasta dónde va la parte de la AMEF. ¿Qué quiere decir con esto? En el paso de planeación y preparación decimos, ¿sabes qué? El AMEF es de esta línea de ensamble, el AMEF es de este proceso, el AMEF es de este producto, y habíamos visto que podemos tener AMEF de familias y podemos tener AMEF base o AMEF como le llamábamos, en inglés es foundation, sería AMEF de cimientos o AMEF base, genéricos, y vemos rápidamente la diferencia entre estos. AMEF base o genérico es el primero que tenemos donde generalizamos funciones, requerimientos, etc. El AMEF de familia lo podemos usar cuando mis productos comparten los procesos pero no las dimensiones. Por ejemplo, yo hago tubería y yo hago tubos de distintos diámetros, pero el proceso de fabricación de tubería es siempre el mismo. Yo ahí podría hacer una AMEF de familia que cubra todos los números de parte que compartan el mismo proceso, pero para que funcione, para que sea válido, tienen que variar solamente en dimensiones. ¿Estamos bien con estos conceptos? Ok. Paso número 1, planeación y preparación, donde nosotros vemos esta parte. En el segundo paso, que es lo que le llamamos nosotros al análisis de estructura, porque te recuerdo que el primer paso se termina cuando nosotros hacemos el encabezado del formato de la AMEF BDA. En el segundo paso es el análisis de estructura, donde nosotros vamos a empezar a hablar del proceso, sistema, subsistema o parte del proceso. Vemos el número de paso, nombre del elemento, y al final vemos el elemento del trabajo de las 4 M's que controlamos. En el paso número 2 es muy importante que esté igual al diagrama de flujo. Es decir, si yo tengo el paso de prensado de bushing y así está definido como la operación 30 en el diagrama de flujo, aquí tiene que estar igual. Voy a poner, por ejemplo, línea de ensamble de filtro, operación 10, prensado de bushing, y en la columna morada del elemento del trabajo del proceso 4M, yo tengo que definir cuáles de las 4M's controlan dicho paso del proceso. Y eso es lo más importante, porque si yo no pongo una de las 4 M's ahí, ya no la voy a controlar en todo el análisis. Entonces, ¿cómo saber si juega o no juega una de las 4 M's? Pero primero vamos a lo importante. ¿Cuáles son las 4 M's? ¿Se acuerdan? Maquinaria, mano de obra, medio ambiente y materiales. ¿Cómo sé cuándo juega cualquiera de estas 4? Bueno, aquí hay una parte importante. Nos podemos adherir al diagrama de árbol de fallas, o bien, que es lo más fácil, preguntarnos, ¿lo controlo o no lo controlo? ¿Cómo saber si lo controlo? Es porque participo dentro del proceso. Para ejemplificarlo mejor, si estoy hablando, decíamos, del proceso de mezclado de una vía pintura, bueno, suponiendo que el paso de mezclado lo haga con una mezcladora automática, el hecho de que tengamos parámetros, ahí juega maquinaria. Si el proceso de mezclado implica unir cantidades diferentes de materiales y yo puedo poner o variar esa cantidad de material, ahí implica materiales. Si yo tengo que controlar temperatura o humedad, ahí implicaría medio ambiente. En este ejemplo de mezclado, estoy considerando que lo voy a poner máquina automática, entonces no jugaría mano de obra. Si yo cambio a un proceso donde estoy ensamblando un arnés y en este arnés yo tengo que colocar los pines en cierta posición y con cierta secuencia, lo primero que juega es mano de obra, porque depende del operador y su habilidad y la instrucción de trabajo. Hay una forma medio sencilla para saber cuáles de las 4 M's juegan. Tengo instrucción de trabajo y dependo del operador, juega mano de obra. Tengo parámetros de proceso, juega maquinaria. Tengo controles externos como humedad, temperatura, iluminación, juega medio ambiente.
y puedo variar la cantidad de material que estoy mezclando al hacerlo, variarlo, no escoger mal el material, etcétera, eso no, sino si yo puedo modificar la cantidad de material que estoy mezclando, que estoy integrando al paso del proceso, juego materiales. Entonces es bien importante que en el paso número 2 de análisis de estructura tengamos bien claro cuáles elementos de las 4 R's juegan y cuáles no. Porque si no pongo aquí, por ejemplo, maquinaria y juega maquinaria, ya no voy a tener esos parámetros en ningún lado. Ahora, el formato de la MEF tiene 3 colores. Como pueden ver, es un color como gris, es un color como azul, es un color parecido al morado, ¿cierto? Agarraron los colores más complejos para que pudieran agarrar. En el análisis de estructura se termina cuando yo tengo definido las 4 M's que juegan en ese paso del proceso y también que tengo definidos los pasos de acuerdo al diagrama de flujo y al control plano y que tengo bien acotada la línea aquí. Te hablaba de los colores porque en el paso número 3 de análisis funcional, que fue donde nos quedamos la sesión pasada, decíamos, y aquí hago un paréntesis, mi sugerencia es, a partir del paso 3, empieza del centro a la izquierda y luego a la derecha. Es decir, lo primero es el centro, y el centro es la característica del producto. Ojo, aquí estoy hablando del producto de ese paso del proceso. ¿Qué es una característica del producto? Algo que me pide el producto que debo cumplir. Y de acuerdo a lo que estemos hablando, hablamos aquí de filtro, decimos, oye, ¿sabes qué? Debe de resistir tanta presión para que no fugue. Debe de tener un diámetro de tanto, deben de estar insertados los tornillos a tanto. Las características del producto normalmente las vamos a encontrar en el dibujo. Pero te recuerdo que hay características de producto que son legales o reglamentarias y no necesariamente vienen en el dibujo. ¿Estamos de acuerdo? Incluso puede ser características internas que tengan que pasar ciertas pruebas que yo le hago yo y que no están en el dibujo. Puede pasar eso. Entonces, la primera de las columnas, la función del paso del proceso y característica del producto, la sugerencia es que traiga un valor cuantitativo. ¿Por qué? Porque si yo estoy pidiendo que tenga una adherencia, que tenga un diámetro, que tenga una concentricidad, que tenga una longitud, que tenga un espesor de pared, la pregunta es ¿cuánto? Y mis sugerencias no serán ambiguas en este paso del proceso, porque hay veces que ponemos que esté bien ensamblado. Ok, pues bien ensamblado para ti puede significar una cosa y para mí puede significar una cosa completamente diferente. Entonces, el bien ensamblado tenemos que definir qué es. Con esta parte, luego nos vamos a la columna de la izquierda. La función del proceso sistema, subsistema, parte es ¿para qué lo hago? Y cuando nos preguntamos ¿para qué lo hago? Tenemos 3 clientes diferentes. De manera interna, con mi armadora y con mi usuario final. Y ejemplificando con lo que veíamos en la línea de filtros, decíamos, oye, ¿sabes qué? Pues yo aplico esto debe de resistir tanta presión. ¿Para qué? De manera interna, para que apruebe la prueba de fugas en la estación tal. Esa es la I. Y la I es de manera interna, ¿para qué quiero yo que cumpla con esa característica del producto? En la armadora, que es la C, oye, ¿sabes qué? Para asegurar el paso filtrante, tal. Esa es la C. ¿Cómo usa el producto mi armadora? ¿Para qué lo quiere? Y la U es con el usuario final, es decir, para que cumpla con el tiempo de vida requerido por la pieza. Aquí en la I, la C y la U, es importante que tú te preguntes, oye, esta característica que me están pidiendo, ¿para qué quiero cumplirla yo? ¿Tengo alguna prueba en laboratorio? ¿Tengo alguna prueba interna? Mi armadora, ¿para qué quiere esa característica mi armadora? ¿Cómo la usa o dónde la usa? Y mi usuario final, ¿cómo afecta esa característica para bien o para mal con la experiencia de uso y el tiempo de vida del producto? Entonces es bien importante que nosotros sepamos la I, la C y la U. Y ahora sí, si hablábamos de colores, el color morado de lo que pusimos en los elementos de las 4 M's que vamos a tener definidos se va a conectar con el color morado de acá.
Entonces, si yo dije maquinaria, porque controlo la maquinaria en esta operación de mezclado, la pregunta es, ¿qué parámetros de la maquinaria controlas? Y aquí es donde normalmente votamos. ¿Por qué? Porque a veces decimos, híjole, pues yo no tengo los parámetros técnicos, yo no tengo los datos de relación a la maquinaria que lo controlamos. Y por eso es importante que al hacer una vez la gente que hace procesos, la gente que hace calidad, la gente que hace ingeniería industrial, la gente de producción sobre todo, porque ellos saben qué me provoca que falle el producto. Y alguien que sepa cómo se usa el producto. Entonces, si yo dije maquinaria, la pregunta es, en la misma columna morada, porque tienes que columna morada con columna morada, ¿qué parámetros de la maquinaria me afectan para esa característica del producto? Y te recuerdo, es para esa característica del producto en particular. Un producto no solamente tiene una característica, tiene un montón. Todas deben de estar listadas en el manual. Ahora, si yo puse maquinaria, estoy esperando encontrar ahí parámetros. Si yo puse mano de obra, estoy esperando ahí lo que le pido que haga en la hoja de instrucción. Pues si yo puse mano de obra, en esa columna 3 de función de característica del trabajo y característica del proceso, función del elemento del trabajo, disculpa, aquí estoy esperando encontrar, si puse mano de obra él, la secuencia tiene que ser en sentido de las manecillas del reloj. O tiene que ser primero el pin A y luego el B y luego el D. Es decir, ahí estaría, si puse mano de obra, ¿qué le pido al operador que haga? Si yo puse maquinaria, estaría esperando encontrar los parámetros de la maquinaria. Si yo puse materiales, estaría esperando encontrar la mezcla de materiales que pido para hacer el paso bien. ¿A qué me refiero? Tanto de solvente, tanto de pintura, tanto de leche, tanto de huevos, tanto de harina. Si yo puse materiales, es qué es lo que combino de materiales aquí y cuánto de combinación necesito. Y si yo llegué a poner acá medio ambiente, pues las condiciones que controlo de humedad y temperatura. Otra vez, si yo no descompuse bien este paso, voy a acabar teniendo parámetros que controlo fuera de la MEF. Y tener un parámetro que controlo fuera de la MEF, pues va a ser algo que es un modo de falla potencial, porque no lo estoy viendo. Entonces, este paso número 3 es para mí el más importante. Muy bien. La sesión anterior nos quedamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta o duda?